Arrancamos la semana, un placer como siempre acompañarles, inmersos en un puente, para quien lo hayan cogido. Aquí estamos haciendo el programa, mañana descanso, evidentemente, en ese 1 de mayo, día festivo. La Feria del Libro. En este plató sigue la Feria del Libro en la Plaza de la Catedral, donde estuvimos el viernes haciendo el programa, pero vamos a seguir hablando de libros, tanto en el plató, las 4 entrevistas que tenemos, si no nos falla ninguna, vamos a hablar con autores y autoras que van a pasar por este plató a lo largo de la tarde, y también alguna conexión que haremos con la Plaza de la Catedral, donde está la Feria del Libro. Nuestro primer invitado fue uno de los premios Algaria el pasado lunes, el miércoles, cuando se inauguraba la feria. No pudo ir a recoger ese premio, en fin, por razones personales, pero yo he intentado que venga a este plató, sobre todo no para reconocerle ese premio, ese reconocimiento personal que se lo merece, sino para hablar de su última entrega, una novela que viene a cerrar una trilogía. La primera fue El viejo Agamenón, esta es la segunda, Edipo en Manhattan, y Llámame Orestes, que también aparecerá próximamente. Gonzalo Hernández Walsh, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Me alegro de verte y te agradezco enormemente que estés aquí, porque, en fin, quizá no estés pasando por tu mejor momento. A tu disposición. Por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, una pregunta, como escritor y urbanista que eres, en este caso como escritor. A ti la feria del libro, en términos generales, el concepto de feria del libro, por lo menos como se vive en este país, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que del libro siempre se tiene que hablar. El libro está tan marginado a pesar de todo, a pesar de la cantidad enorme de libros que se editan en este país. Se lee tan poco, se mueve tan poco el tema cultural del libro, los escritores estamos un poco también apartados, por así decirlo. Y la verdad es que yo creo que todo lo que se haga por el libro no está mal. En cuanto a la feria en sí mismo, yo quizá la enfocaría de otra manera, pero bueno, es lo que hay. ¿De qué forma, si te puedo preguntar? Bueno, pues me parece que le daría más protagonismo precisamente a los escritores. Me parece que habría que haber un diálogo, habría que hacer más una relación más biunívoca entre, digamos, los lectores y los escritores, quizá no tanto como presentaciones, como quizá hablar de su literatura, hablar del porqué, explicar cómo se escribe, en fin, dar a conocer a la gente un poco el know-how de lo que es realmente una novela, ¿no? Claro. Esta que tengo en las manos, esto salía a la venta el pasado viernes, creo recordar, la pasada semana, Edipo en Manhattan. Está caliente. Esta es la portada. Antes de ver esta, si es posible, compañeros, por recordar alguna de las portadas. Este es el libro número 32, este que tengo en la mesa. Están viendo alguna de las portadas de los 31 libros anteriores que ha escrito nuestro invitado, Gonzalo Hernández Walsh, tocando varios temas, muchos de ellos traducidos a otras lenguas. La verdad que, en fin, una prolífica creación literaria en estos últimos años, ¿no? Como decimos en España, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Sí, la verdad. No, pero tú bien que lo haces, ya lo creo que sí. Gracias, pero bueno, ahí están, son libros que yo creo que al que los lee y al que los coge y al que los empieza, el que los empieza no los puede dejar. Por tanto, doy fe de ello. Me satisface que mis libros se lean, es una literatura interesante y pedagógica. Yo creo que esos libros escribo de una manera que el lector siempre aprende algo, y eso creo que también es importante en la literatura, no pasar por encima y olvidarlo hasta el título al cabo de 4 horas, ¿no? Sino que ese libro te deje un pozo, que te enseñe algo, que aprendas algo y que de esa manera tu vida también vaya cambiando a través de la literatura. Es uno de tus objetivos cuando te pones a escribir. Claro. Mandar un mensaje, ¿no? Sí, hay cosas de las que quiero hablar y por lo tanto me parece importante que si se quedan escritas en negro sobre blanco, me parece importante que se puedan leer también dentro de 15, de 20 años, de 50 años, de 100 años. Yo me satisface. Edipo en Manhattan, vean la portada. Edipo en Manhattan, un thriller inspirado en la tragedia Edipo Rey de Sófocles, leo literalmente, ambientada en la ciudad de Nueva York, y en la que el autor traslada los dramas y las batallas de la historia clásica a la actualidad para convertir al héroe en un hombre del siglo XX que se enfrenta a su destino plantándole cara para intentar cambiarlo. Una obra que se lanza a través de la línea Guante Blanco, la propia editorial. Hay una pequeña nota, dice: la obra es valiente, arriesgada y por eso quizá no esté destinada a todos los públicos, pero es precisamente el motivo que le hace tan especial y demoledora. Hay una crítica muy buena que la firma un señor que se llama Rubén Rubio, hablando de esta novela, y subraya una cosita que me llama mucho la atención, y antes que me cuentes un poco de lo que has querido contar en este libro. Dice este señor Rubén, dice: la gente busca, hablando de actualmente, ¿no? El auge que quizá tenga la lectura, parece que se está leyendo más o se está escribiendo más, no sé. La gente busca historias que se lean solas, sencillitas y por supuesto que no nos hagan pensar mucho. Y este no es tu caso, evidentemente. No, la verdad que no. Pero este es un libro universal, está basado naturalmente en la tragedia de Sófocles, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, estamos hablando del momento culminante de la Grecia clásica. Estamos hablando de precisamente la obra más importante, la tragedia más importante que se ha escrito.
interesantísima. El complejo de Edipo de Freud surge a partir de esta obra de Edipo, Edipo Rey. También luego hay otra de Sófocles, Edipo en Colono. Y la verdad es que la tragedia de Edipo es una tragedia universal, es una tragedia del destino, es la lucha del hombre contra el destino y ver la incapacidad que tiene de mover lo que realmente tiene que ocurrir. Aunque no creas en ello, aunque creas que el destino se va creando cada día, la verdad es que con el devenir, con las propias circunstancias, el destino lo vamos creando nosotros mismos, pero es implacable. Y al final, como decía Víctor Hugo, el destino lento, pero siempre llega. Cabe recordar por aquello del destino, nace un niño, hijo de unos reyes, preguntan al oráculo, le dicen que ese niño, cuando sea mayor, matará a su padre. Edipo, por cierto, de pies hinchados, de haberlo colgado boca abajo de un árbol, ¿no? Efectivamente, por circunstancias, no sé si conocen la obra, realmente mata a su padre y desposa a su madre con la que tiene 4 hijos. Eso es. De ahí viene cuando Freud, interesado por ese complejo de Edipo, analiza realmente a través del subconsciente, analiza realmente qué ocurre con la infancia, qué ocurre con la psicología del niño, por qué el niño, entre comillas, odia al padre, por qué ama a su madre a un nivel, digamos, que no podría ser. Ahí está, y lo explica. Y Edipo, como te digo, es una tragedia universal, una tragedia impresionante y algo que merece la pena. Yo he pretendido trasladarlo todo ello al Manhattan actual a través de un thriller en la cual hago, digamos, una analogía con esa tragedia. Me parece que no ha quedado mal del todo. Cuando se habla de una ciudad, cuando sitúas una historia en una ciudad, que en tu caso has visitado muchas, pregunto por esto, ¿no? Tú primero, sí, Manhattan es una ciudad que conoces, imagino que, y la ciudad de Nueva York, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Esto es algo imprescindible cuando uno quiere contar una historia en un sitio concreto? Sí. ¿Conocer por sí mismo el lugar del que habla? Es muy importante. Es muy importante. Tú puedes tener una imaginación, puedes desarrollar lo que quieras, puedes hablar de lo que quieras, pero tienes que tener un fondo de verdad, un fondo de circunstancias vividas y tal. Y además Nueva York creo que lo es, por lo menos para mí lo es la capital del mundo. Nueva York es una ciudad impresionante. El que va se queda, digamos, asustado de lo que está viendo, de lo que está presenciando. Una ciudad que yo recomiendo que el que pueda viajar, que viaje, que la vea, que la viva, y si puede volver después, porque volverá solo. Realmente Nueva York merece siempre la pena. Temas de rabiosa actualidad como la corrupción política aparecen en esta obra, por ejemplo. Claro, pero es que la corrupción política es algo que hay que denunciar permanentemente y constantemente si realmente queremos librarnos de ella finalmente. Claro. En Manhattan, en Pekín, en Madrid, en Shanghái, en cualquier sitio. En Corea del Norte, en Corea del Sur. Qué suave están en Corea del Norte, por cierto, ahora, ¿no? Bueno, no tienen más remedio. ¿A qué trato habrán llegado? Esto cabe preguntarse, ¿no? Bueno, están tan asfixiados económicamente y les han prometido realmente, tanto los coreanos del sur, tanto Corea del Sur, tanto Seúl, como Washington le ha prometido tantas cosas, un plan, digamos, nuevo que tal, económico y financiero para ellos, que realmente se han rendido al final. Se han rendido a la necesidad económica. No podían seguir, claro. Y por lo tanto... Ahora volveremos a la hora. Quisiera preguntarte, dando un poco la vuelta por el mundo, tú que has hablado y has escrito sobre Oriente Medio, Oriente Próximo, ¿parece que están las aguas un poco más calmadas o es solamente un espejismo? Un espejismo, no hay nada de eso. La situación en Oriente Medio está muy mal. Puede desembocar en una verdadera catástrofe. Irán es irreductible, los ayatolás son irreductibles. Realmente yo creo que no hay que fiarse del Irán actual. Los iraníes son una gente estupenda, por cierto, muy parecidos a los españoles y además con una idiosincrasia también muy parecida a nosotros, pero los ayatolás son un desastre y entonces han conducido al país a una situación también de tensión y tal, que no debería estar, siendo uno de los países, digamos, base en lo que ha sido el mundo, ¿no? Y en la historia de la humanidad. ¿Hay alguna historia que te ronda la cabeza? ¿Algo que vas a hacer próximamente que te sitúe de nuevo en esta parte del mundo? Sí, tengo pensado realmente escribir otra historia. Escribí hace 3 años y se publicó por Alfaguara el informe Kerry. Muy bueno, lo he leído. Y la verdad que tengo ganas de hacer una segunda parte, pero estoy viendo a ver un poco qué va a ocurrir, porque va a ocurrir algo y además muy pronto. Hay un libro tuyo que me gustó muchísimo y es que parece que, en fin, que estabas metido en el ajo, ¿no? Una información o algún contacto que puede ser que los tenga. Por eso nunca te preguntaré, nunca me lo vas a decir, evidentemente. En el nombre de Dios. Que es un libro fantástico. Sí. Es un libro que parece que está escrito por alguien de dentro. Sí, de algo de eso hay. Yo tengo un buen amigo y un importante amigo en el Cairo
y tengo mucha relación con el mundo judío también, y ahí se me ocurrió esa historia explicando realmente quién eran los hermanos musulmanes, lo que pretendían, y analizándola. Yo creo que mucha gente que no sabe de qué va la película, cuando lee ese libro se le aclara mucho el panorama, como seguramente te pasó. Efectivamente, así es. Volviendo a Edipo en Manhattan, donde el destino aparece como protagonista, hablando un poco de la historia de Edipo, Edipo Rey, de Sófocles, ¿no? Una de las tragedias clásicas más importantes de la humanidad. ¿Tú personalmente crees en el destino, Gonzalo, o esto hay que labrarlo, hay que escribirlo día a día? El destino lo vamos creando nosotros cada día con nuestras propias circunstancias, con nuestra idiosincrasia, con nuestra educación, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de responder a las situaciones. El destino lo creamos nosotros, el destino no existe. De hecho, si el destino existiera, no podría ser por propias leyes físicas, es decir, el mundo no tendría sentido ni haríamos nada. Yo pienso claramente que el destino lo creamos cada día nosotros con nuestros actos. ¿Y quien se agarra al destino, por qué crees que lo hace? ¿Es una vía de porque escape? es un poco una justificación. Sí, es un argumento. Claro, es un argumento, digamos, muy manido de que realmente el destino es algo que nos ha impedido actuar de otra manera. No, claro. Eso no es verdad. Si no ha pasado esto, porque el destino lo ha querido. Eso es, ¿no? Pues no es verdad. Eso no es verdad. No. Bueno. La fuerza del destino que decía Verdi, o la fuerza del destino que escribía el Duque de Rivas, ¿no? No. Para eso hay que ser una persona comprometida, ¿no? Siempre hay que ser una persona comprometida. La gente que no se compromete al final es un inane, no sirve, no hace nada, ¿no? Hay que actuar, de alguna manera hay que luchar contra las circunstancias. Y esa lucha contra las circunstancias es lo que nos hace personas, lo que nos hace seres humanos. ¿Qué personajes aparecen en esta obra, en Edipo en Manhattan? Pues aparecen los buenos y los malos, como en casi todos los thrillers, ¿no? En este caso Edipo es bueno y Tiresias, que es el adivino ciego de la obra, es el malo. Pero realmente la obra merece la pena. Yo la recomiendo. Creo que el que la coja le va a encantar. Se va a llevar una enorme sorpresa, se va a encontrar con un thriller muy bien escrito, desde donde se podría hacer una extraordinaria película, y va a disfrutar mucho, no la va a poder dejar. Es cierto que alguno de tus libros no he leído, de los 32, que este es el número 32, todos evidentemente no los he leído, sí que habla contigo de muchos de ellos, pero sí que es cierto que algunos de ellos se podían llevar a la gran pantalla. Estoy convencido. Este del Nombre de Dios, por ejemplo, es una película. Esto es una película, ¿no? Totalmente. Es un largometraje para sentarse y disfrutarlo en el cine. Estoy convencido. Sí, yo creo que se llevará, ¿Sí? Se hará, sí. ¿En alguna ocasión te propusieron algo al respecto? Sí, en Armenia me propusieron el testamento armenio y tal, pero realmente tampoco tienen ellos capacidad económica. Claro. Y meterse, eso lo haces bien o no lo haces. Claro. Decimos que forma parte de una trilogía, El viejo Agamenón, Edipo en Manhattan, Llámame Orestes. ¿Algún vínculo entre las tres obras? El vínculo es la mitología griega, los grandes mitos, la historia clásica, realmente los héroes, la lucha con los dioses, tal. Eso es lo que es esta trilogía. Es muy interesante y define muy bien al hombre de hoy. Claro, los dioses. Eso es. Siempre han estado presentes en la vida del ser humano. Sí, la verdad es que alguna excusa teníamos que poner. Claro, esto me da la impresión que es otro argumento, ¿no? Al igual que creer en el destino. Lo has dicho con toda claridad. ¿No? Porque claro. Lo que ha demostrado la historia, Gonzalo, que esto, precisamente los dioses, cada uno en el suyo, y por defenderlo, se ha vertido mucha sangre, sin lugar a dudas. Sí, pero ese es el sino o el destino de la humanidad. Si creemos en esos dioses porque empezamos a buscar el primer motor de San Agustín y empezamos a ver hacia atrás realmente qué hacemos aquí, quién ha creado el mundo, qué sentido tiene la existencia, al final tienes que buscar una justificación, y la justificación al nivel humano es un Dios, y ese Dios que lo ha creado todo, que está por encima de todos, que nos vigila a todos, que nos controla a todos y que al final nos dará un premio o un castigo. Yo no creo en eso, creo en otra cosa. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué creo en que el hombre tiene que crearse, como te decía, su propio destino, tiene que luchar contra las circunstancias, tiene que intentar cada día mejorar, tiene que intentar comportarse bien con los demás, pero tiene que hacerlo por ética, por un sentido ético, no necesita ninguna justificación. Es decir, hay una forma de hacer las cosas, hay una casuística, hay una forma de actuar, hay que coger el lado positivo, siempre. Y esa parte espiritual del ser humano, no vinculada a ninguna religión. No sé si esto también, en fin, es otro argumento o crees algo en esto. No, hay una parte espiritual porque la potencia mental que tiene el ser humano es increíble. Tenemos realmente unos rangos de potencia mental desconocidos y por lo tanto hay algo que nos conecta con los demás. Pero eso es una cosa y otra cosa son las teorías del cielo y el infierno.
El cielo y el infierno. Sí, yo creo que el cielo y el infierno están dentro de nosotros. Efectivamente, están en el mismo sitio, Eso. ya lo creo que sí. Claro. Un par de apuntes, nada tiene que ver con la novela, en fin, con Gonzalo podemos estar aquí toda la tarde hablando de diferentes temas. Uno muy local, que yo sé que te pronunciaste en un artículo que aparecía en la prensa local, que tiene que ver con el llamado, en fin, de forma coloquial, pingurucho que preside la plaza vieja, la plaza de la administración. El pingurucho, posible ubicación, yo no sé si tú lo dejarías donde está, sí. Lo cambiarías de sitio. No, yo decía en el artículo que escribí hace poco que lo cambiaré de sitio. Yo me lo llevaría a la Rambla, a la Plaza de las Velas, donde está precisamente el monolito que hay allí, que es un monolito que no dice nada, lo cambiaría, lo sustituiría por el pingurucho. Y yo creo que quedaría mucho mejor, que le daría un sentido al pingurucho, que le daría un sentido a la Rambla, que le daría un sentido a todo ese espacio y que liberaría la Plaza Vieja de un monumento que se la come, que realmente está de más allí, que no tiene sentido arquitectónico, ni urbanístico, ni siquiera artístico. Apareció el otro día, creo que era la portada de La Voz de Almería, una fotografía virtual de cómo quedaría esa Plaza Vieja una vez terminada la famosa rehabilitación del ayuntamiento. Sí, yo la vi, me pareció bien. ¿Qué te pareció? La ha hecho una chica que se llama Susana Ordaz, arquitecto. Me parece muy bien, me parece muy elegante, me parece un pavimento italianizante, pero al mismo tiempo con un sentido de moderno, muy interesante. Y esa plaza recogería entonces, volvería a ser lo que tendría que ser, que es el punto central para la Almería, digamos, del futuro. Sí me parece bien. Este tipo de plazas siempre ha sido el punto de reunión, el punto de unión. Claro, esa plaza al lado del ayuntamiento, una plaza que tiene que estar libre de todo. Yo dejaría las dos palmeras gigantescas que hay en esa plaza, porque son preciosas, y eso sí que son un referente. Esa es nuestra particular Plaza Mayor, llámese Madrid, Salamanca, etcétera, Claro, ¿no? Hay claro. muchos ejemplos. Sería la Plaza de Mayor de Almería. En nuestro país, ya lo creo. Más que Plaza Vieja, Plaza Mayor. Una sentencia judicial que tiene que ver con 5 tipos que se hacen llamar la manada. Gonzalo, dice que no violaron a una chica, sino que solamente abusaron de ella sexualmente. ¿Qué me dices sobre esto? No voy a comentar la sentencia, no voy a comentar lo que pienso, solamente diré una cosa. En el momento en que no hay justicia, no hay democracia. Correcto. Se resume todo. Sí. Sí. ¿No te gusta comentar sentencias judiciales? No, yo pienso que los jueces hacen lo que pueden, que están demasiado presionados. Si encima los ponemos en la picota nosotros mismos, tenemos que dejar que hagan su trabajo, tenemos que confiar en la justicia. Cuando no hay confianza en la justicia, no hay democracia. Sí, se corre el peligro. Sí. Sí, ya lo creo. Ahí lo dejamos, Ahí ¿no? lo dejamos, sí. Bueno, nueva novela de Gonzalo Hernández, tipo en Manhattan, cierra esta trilogía junto con El viejo Agamenón y Llámame Orestes. Un placer como siempre verte. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu visita. Muy amable, siempre muy amable.